por si acaso en línea. En la clase de anoche la voy a subir enseguida. Y mientras va descargando. Muy buenas noches, estimados pastores, consiervos, pastores, hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a continuar con el avance de el módulo de psicología de la familia. Estamos en la segunda semana, en la tercera clase de esta semana. Estamos ya tomando algunos elementos de lo que va a ser la intervención de la familia y hemos ido añadiendo en esta semana algunos conceptos de el ciclo vital familiar, cómo es su origen, cómo se compone, algunas pautas y principios también para ir determinando cómo establecer mejores relaciones dentro de la pareja. Ayer hemos abordado el asunto de la formación, la educación dentro del contexto familiar, especialmente en la crianza de los hijos. Y el día de hoy vamos a continuar todavía con esto que ya estamos conversando, que es el asunto de la familia. Em, ya hemos ido detallando de que en el contexto familiar hay diferentes etapas que va a seguir el ciclo de la familia. Em, permítanme presentarles la... Y acá tenemos, es lo que hemos ido desarrollando, el asunto de la formación de la pareja, cómo se conforman, qué elementos hay que dar lineamientos para la consejería prematrimonial. Luego hemos ido abordando ya el día de ayer el asunto de la crianza de los hijos y algunas pautas también de disciplina y la importancia dentro de la disciplina. Les decía que hay tres edades en las cuales es importante tomar en cuenta. Les decía que hay 3 años en el desarrollo familiar, que son años en donde no está de más el hacer una evaluación. El 3, el 10 y el 30. Decía que ¿por qué? Porque los primeros años de la vida matrimonial, de la vida familiar, pueden presentarse algunos conflictos a los 3 años. Esto regularmente, estos años, si notamos, tiene mucha relación con los hijos que tenemos en casa, a los 3, a los 10 y a los 30 años. A los 10 años, en la etapa de la crianza, igual es una etapa trascendental de cómo nosotros vamos a ir desarrollándonos como pareja, como familia. Y a los 30 viene la etapa final y crítica para hacer una evaluación del desarrollo familiar. A los 30 años viene el nido vacío o la salida de los hijos. En promedio, ¿verdad? En la cultura boliviana, la salida de los hijos suele ser mucho más tardía todavía. Yo recuerdo, había un misionero que visitaba el seminario en la iglesia en la cual yo pertenezco y era norteamericano y él tenía sus hijos, había adoptado un niño boliviano también para su familia y nos comentaba que sus hijos ya tenían que salir de la casa allá en Estados Unidos a los 16 años. Ellos ya tendrían que estar saliendo de casa, trabajando en McDonald's o trabajando en lo que puedan, pero en casa tienen acceso hasta esa edad nada más, hasta los 16 años. Ya luego tendrán que cursar sus estudios superiores, pero esa edad ya ellos tienen que ir generando su propia independencia económica. Muy diferente, ¿no? Al contexto latino. En el contexto latino, los papás son muy sobreprotectores, los tenemos en casa hasta más allá de los 30 años, pero tarde o temprano los hijos van a hacer su propia familia, se van a independizar, es una realidad. Y ante esta realidad se va a presentar lo que se conoce como la crisis del nido vacío. ¿Qué involucra la crisis del nido vacío? Esta etapa
es donde ya los hijos han abandonado el hogar, han conformado sus propios núcleos familiares o se han independizado. Y ante esta independencia y autonomía, los padres ya no tienen pues a quienes cuidar, a quienes sobreproteger, a quienes educar, a quienes, en quienes tal vez enfocarse su tiempo, su educación, su crianza. Entonces, esta etapa para la pareja va a ser una serie de experiencias en donde ellos van a tener que ir asumiendo y asimilando que sus hijos ya han crecido, que ya no son aquellos niños. Yo todavía no estoy pasando la etapa del nido vacío. Hace rato estaba viendo el Google Fotos, que de vez en cuando te mandas recuerdos de las fotos que has ido tomando, que se están guardando en la nube. Y me mandaba unos recuerdos bien bonitos de mi hijito, que cuando tenía ahí sus 3 añitos, cuando estaba empezando a caminar, él ya tiene 10 años, y lo veo y me genera nostalgia, ¿verdad? No sé cómo será cuando tengamos ya 30 años de matrimonio con mi esposa, y mis hijos tal vez ya van a tener por sus 32 años, más o menos mi hijo mayor, y probablemente ya va a tener su propia familia. Y eso genera pues en la pareja, en el esposo, en la esposa, una sensación de pérdida, una sensación de soledad, de tristeza, de nostalgia. Y esto es lo que se va a considerar como el síndrome del nido vacío. Es un proceso donde la pareja se va a tener que adaptar ante las circunstancias que están atravesando. Probablemente en algunos de las mejores condiciones, les decía y les anticipaba ayer, la pareja va a entrar en un nuevo ciclo de pareja. Algunos consideran una segunda luna de miel, en donde la intensidad y la duración de estos sentimientos como pareja puedan llegar a aumentarse. Es lo ideal. Pero ¿bajo qué circunstancias o qué es lo que va a depender para que ocurra esta situación ante el nido vacío? Les decía que si en estos 3, 10, 30 años la pareja se ha ido desarrollando de la mejor manera, han seguido aún cultivando en ellos el amor, tanto químico, el amor de compromiso, se han ido generando en ellos espacios de apoyo mutuo, de crecimiento como pareja. Es seguro que ante el nido vacío ellos vayan a reafirmar sus votos, vayan a consolidar su relación. Pero lo contrario va a pasar cuando lo único que los mantenía como pareja era el asunto de la crianza de sus hijos y que ahora que ya no son cuidadores de sus hijos, probablemente lo que va a suceder es una separación, un divorcio. Y les anticipaba que hay algunos divorcios que son socialmente aceptados, donde conviven, almuerzan, cenan juntos, pero no viven en la misma cama, no viven en los mismos cuartos, e incluso pueden venir a la iglesia juntos, pero no están conviviendo. Uno vive en una casa, el otro vive en otra casa, y es prácticamente un divorcio. Es que ha sucedido que sus hijos ya son mayores, pero ya no hay un sentido de crianza y responsabilidad ante ellos. ¿Qué desafíos va a suceder para la pareja? Uno, ya entendiendo de que ya no hay el rol del cuidado para los hijos, ni que lleguen a la universidad o un cuidado económico, los roles que tienen como pareja van a empezar a cambiar. O sea, el rol de padre y madre ya ha concluido. El rol del padre y madre que es sobreprotector, obviamente, porque papá y mamá siempre van a ser, ¿ya? Sin embargo, el que van a estar vinculados a la responsabilidad de cuidar y criar a sus hijos ya se va a extinguir para el nido vacío. Van a tener que empezar a reajustarse a los nuevos roles. En algunos de los casos, ya los hijos que tienen más cercanía con sus padres probablemente van a dar el cuidado de los nietos, ¿no? Que es una realidad bien particular, también muy latina, en donde los papás tienen esta responsabilidad extra de cuidar a sus nietos, puesto que tal vez sus hijos están en actividades profesionales, académicas, y quieren todavía el apoyo de parte de sus papás. Y eso tal vez puede hacer un reajuste también en los roles.
y en algunas circunstancias también extiende la relación de pareja que tienen. Pero el ideal, creo yo, es el asunto de consolidar su relación de pareja. El hecho de que ya los hijos abandonen el hogar, obviamente el estrés parental de ser solventes, de buscar alguna manera de dar mejores oportunidades a sus hijos, va a ir extinguiéndose, a no ser que se hayan acumulado deudas y durante todo ese proceso, pero sin embargo, probablemente ya para esta etapa van a ir teniendo cierta solvencia económica y van a tener que finalmente es evaluar su relación de pareja. Es una parte importante del ciclo vital de la familia. Evaluar cómo está su situación de pareja. Si a pesar de la ausencia de sus hijos, aún hay un sentimiento que permanece entre ellos, si bien van a tener cambios físicos significativos, pero el compromiso que ellos han acordado seguirá permanente. Les decía que es probable que incluso pueda venir una segunda luna de miel, se dice eso en psicología, al hecho de que van a renovar incluso la intimidad en pareja, puesto a que van a tener más tiempo, van a tener recursos tal vez ya que no vayan enfocados a la crianza de sus hijos, sino para sí mismos, para poder ir a comer a algún lado, para poder ir a viajar a algún lado, porque ya no tienen esa responsabilidad de sus hijos. Prácticamente, incluso el trabajo lo hacen por una responsabilidad o por un compromiso individual, pero ya no por una responsabilidad económica para con su propia familia. Entonces ya tienen cierta autonomía, tienen que enfocarse más por si acaso en su autocuidado, puesto que por la edad ya entenderán de que las energías y el tiempo que ha pasado pueda ir mermando en el aspecto físico, porque ya la última parte va a ser la etapa final de la vida, del ciclo familiar, que es la vejez y la jubilación. En el contexto occidental les comentaba que la vejez es no muy bien aceptada por la cultura en la cual se va educando, en donde se menciona que los adultos mayores son relegados, son aislados, son puestos en asilos, son abandonados en muchas circunstancias y se muestra esa realidad. Todavía en el contexto andino, en el contexto tal vez de algunas comunidades rurales, el valor hacia el adulto mayor todavía en algunos sigue permanente. No como lo es en el lado oriental, en el Asia especialmente, donde el adulto mayor, en un contexto budista, es un sabio, es alguien que conoce, que tiene experiencia, que tiene conocimientos, que puede impartir todavía sus experiencias a las siguientes generaciones y se valora mucho más. Incluso el contexto bíblico también habla acerca de la importancia de la etapa adulta, la etapa de la ancianidad. El Señor mismo se manifiesta como el anciano de días. Si nosotros hacemos memoria, muchos de los dibujos que vemos acerca de Dios como una representación gráfica es pues un anciano con barbas blancas, con vestiduras blancas. ¿Por qué la Biblia lo manifiesta de esa manera, como el anciano de días? Entonces, en la etapa final de la vida, en la etapa de la vejez y la jubilación, hay ciertos cambios físicos y emocionales que va a atravesar también cada uno de nosotros. La disminución de la energía física y la resistencia física es una realidad. O sea, aunque a medida que nosotros vamos envejeciendo, que vamos añadiendo años, notamos que también gradualmente se va disminuyendo nuestras energías, la resistencia física que teníamos. Eh, y eso hace que tal vez pueda generarnos en nosotros alguna crisis, pero es importante también reconocer de que debemos empezar a tener ciertos cuidados y cambios en nuestra salud. No debería ser esto solamente desde esa etapa, el cuidado de nuestra salud debería ser permanente desde temprana edad, pero ya ante estos cambios notorios en nuestra salud, es importante que nosotros debemos empezar a tener ciertas precauciones, hacer ciertas revisiones correspondientes a la edad, puesto a que vamos a ser más pasibles, más propensos a enfermedades cardiovasculares, vamos a ser más propensos a enfermedades como la diabetes, la artritis, entre otras que principalmente atacan al adulto mayor. Entonces, igual es en el contexto eclesial, es bueno ir haciendo ciertas actividades para con los hermanos. Hay algunas propuestas
que he ido notando en algunas congregaciones que hacen actividades para el adulto mayor. Por ejemplo, en la denominación que participo hay una propuesta que se llama el Ministerio de la Plenitud, lo dicen así, donde se hacen campamentos y actividades particulares para los adultos mayores. Eh, Porque un campamento para jóvenes, un campamento para adultos, igual tiene sus particularidades, pero para un adulto mayor, a veces dentro del contexto de la iglesia, los ignoramos y no es adecuado. Creo que como iglesia debemos dar siempre la dignidad correspondiente a quienes han ido atravesando los años de sus vidas y que hoy por hoy tal vez están en una etapa adulta, ya mayor, y que se debe ir dando también el respeto merecido y darle el cuidado merecido también. Al respecto de la apariencia física, es igual algo notorio. Conforme pasan los años, las arrugas, el cabello, la pérdida del cabello o el cabello tal vez encanado, es una realidad. ¿Por qué nos afecta tal vez a algunos más que a otros? Es por la formación, la educación y el ejemplo que recibimos. Si se hace mayor énfasis en el hecho de que ser adulto mayor es algo que el Señor ha planeado, es parte de la naturaleza humana y es una realidad. En muchas circunstancias, algunos tratan de aferrarse al físico juvenil, eh, haciendo, quién sabe, cirugías extremas que los ponen en riesgo. No hay una posición, por si acaso, fundamental acerca de lo que son las cirugías. Hay cirugías estéticas y hay cirugías que van a ser por condiciones de salud, por ejemplo. Pero para no tocar mucho ese punto, hay quienes van a un punto extremo de hacerse unas cirugías con tal de permanecer con un rostro juvenil y en algunos casos ponen en riesgo también su salud. Porque si bien se pueden hacer cirugías, no solo por un plano estético, sino por ámbitos de salud, cuando ya nos da la crisis en donde empezamos a nosotros tratar de evitar o esquivar lo que es una contundente realidad. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en Erickson? Él mencionaba que en la última etapa de la vida es integridad versus desesperación, donde nos mantenemos íntegros o empezamos a desesperarnos ante lo inminente de lo que va a ser tanto nuestra muerte y también nuestra salud física, nuestro aspecto físico. Ahora, acá también los roles vamos a empezar a asimilarnos. Muchos hermanos, especialmente en la iglesia evangélica, suelen empezar a congregarse por la disposición de tiempo también que tienen, en algunos casos jubilados, en algunos casos que tal vez ya no les permiten trabajar dentro de la familia. Hay algunas hermanas que están siempre en constante actividad de oración, ayuno, que es igual una interesante propuesta para quienes están tal vez como adultos mayores en la etapa final de la vejez y la jubilación. No descuidemos ese aspecto, creo que es una buena oportunidad para dar un servicio dentro de la iglesia para quienes tal vez están ahora con mayor predisposición. Hay algunos ajustes también que se tienen que realizar dentro de la familia. Em, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, regularmente se los enseña a los niños, como que los niños tienen la responsabilidad de honrar al padre y a la madre. Pero los niños ya de por sí implícitamente honran a sus padres y a sus madres porque son sus cuidadores, sus sobreprotectores, quienes les proveen. Pero el adulto tiene la tentación y el riesgo de dejar de honrar a sus padres cuando ya son ancianos. ¿Se recuerdan cuando el Señor les hace el reclamo a un grupo de religiosos y les dice, ustedes dicen es Corbán, diciendo que la ofrenda que tenían que entregar a Dios o a sus padres la han entregado a Dios y en esa razón incumplen el mandamiento de honrar a sus padres y diciendo que es una ofrenda que le han dado a Dios? Es que era la realidad en el contexto bíblico y en esta etapa también de nuestras vidas, en donde los adultos mayores en muchas circunstancias quedan abandonados por sus hijos. El mandamiento de la honra al padre y a la madre es un mandamiento permanente y va dirigido especialmente en el contexto a un grupo de adultos, a un grupo que tiene la tendencia a abandonar a sus padres por la ancianidad.
Algunas me decían, pastor, ¿qué pasa si yo ya perdí a mis papás? ¿Puedo seguir honrándolos? Yo decía que obvio que sí, porque si tus papás estuvieran vivos y te vieran a ti siendo un buen esposo, siendo un buen cristiano, predicando la palabra, siendo un buen ciudadano, tus papás estarían orgullosos de la persona en la cual te has convertido. Los estás honrando. Pero si al contrario tú eres un mal esposo, eres un mal cristiano, ni siquiera te congregas, ni siquiera sirves, estás de fiesta en fiesta, ¿crees que tus papás van a estar contentos con lo que se ha convertido su hijo? ¿Estarás honrándolos de esa manera? Obviamente que no. La honra al padre y a la madre es permanente. Y en la etapa de la vejez y la jubilación, los hijos tenemos que ir preveyendo ya cómo va a ser el cuidado y el apoyo que les vamos a dar ante las diferentes dificultades que van a ir atravesando por la edad. Ahora, es interesante también entender que en esta etapa de la vida, de a poco también nosotros vamos a ir despidiendo a nuestros seres queridos. Vamos a ir despidiendo amigos, hermanos, a padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa en algún momento. Es el ciclo de la vida, es como el Señor lo ha ido planificando. Y la iglesia tiene que aprender a dar respuestas también adecuadas ante esas crisis. Es una realidad, pero recordemos que para nosotros como iglesia la esperanza siempre está en el hecho de que esta vida es pasajera y que el Señor tiene también planes para nosotros. Analicemos algunas transiciones y crisis familiares. ¿A qué nos referimos con transiciones y crisis familiares? Hay circunstancias en la vida en donde vamos a tener ciertos tipos de situaciones bien particulares, son cambios, son transiciones que atraviesa la familia. Entre las principales, para mencionarlas, es el nacimiento, la adopción, la separación y el divorcio, la enfermedad y la pérdida, la reconfiguración familiar. Mm, Abordemos cada uno de ellos. ¿Qué cambios y transiciones hay dentro de las familias? Empezaremos con el nacimiento o adopción en el contexto familiar. La llegada de un niño al contexto de la familia es pues una situación muy interesante para la familia. Es una serie de cambios bien interesantes porque los papás se convierten en abuelos, los hijos se van a convertir en padres, la familia va a integrar un nuevo miembro y van a empezar a transmitirse los valores, las costumbres, las maneras, como se han ido criando las anteriores generaciones, las nuevas tecnologías que se adaptan para la nueva crianza y todas las experiencias de manera interesante. Es el cruce de dos familias, es el choque de dos culturas donde va a haber también roces, por si acaso, va a haber también diferencias, donde en una familia han sido educados con pañales Huggies y en otra familia han sido educados con pañitos de tela, en donde una familia les han envuelto como si fueran cigazitos con aguayo y con fajitas y los han ido envolviendo. Y en otra familia donde les han permitido estar sin ningún tipo de envoltura, simplemente con franelas internas para su cuidado. O sea, cada costumbre familiar se va a ir realizando una serie de choques. Es una transición para la pareja. O sea, hasta ese momento la pareja y la familia también de sus padres solo han asimilado la aceptación de un nuevo integrante para su familia, en este caso el esposo o la esposa ya de su hijo o de su hija. Pero ya el nacimiento de un nuevo integrante involucra pues un amplio desafío para toda la pareja, para toda la familia en sí. Entonces, ante la llegada del nuevo hijo, hay ciertas circunstancias que se deberían considerar. Uno, se van a empezar a hacer ciertos ajustes a la dinámica familiar. La llegada de un hijo nos va a cambiar realmente una realidad en varios aspectos. O sea, los padres van a tener que asumir nuevos roles. La madre va a tener que asumir un rol de cuidado para con su pequeño de manera mucho más cercana por la lactancia.
Y si no se va a dar la lactancia, de la misma manera también, cuando fuese leche de fórmula, de la misma forma, se tiene que ir previendo el cuidado. Los médicos siempre recomiendan que la leche materna es mucho más saludable que la leche eh, de fórmula. Es lo más recomendable, por lo menos en los primeros años o en los primeros meses. Ya luego de ello, involucrará la adaptación de los roles. Es donde ya la pareja puede verse afectada. El- Ayer les comentaba que en el caso de las parejas adolescentes, entre comillas, parejas adolescentes, ¿no? Que han llegado a tener relaciones sexuales premaritales a temprana edad, de manera muy precoz, teniendo 15, 16 años, incluso mucho más antes. Y se ha embarazado la señorita. Y ahora los padres los van a casar de manera obligatoria, los dos. Tienen 16, 17 años. Y ante esa circunstancia, la señorita ya está en gestación. Estos 9 meses va a tratar de acompañar. Hay iglesias o hermanos que aceleran los procesos matrimoniales para que no se note el vientre de la señorita y no sepan que ha pecado. Eh, lo hagan así, ¿verdad? De manera escondida. Y aunque se sabe entre dichos y dichos lo que está pasando en realidad, a veces los padres están más obsesionados en que la gente no sepa que se ha pecado, en el hecho de que si realmente se va a poder consolidar esta pareja como un núcleo familiar firme y resistente, porque un núcleo familiar que empieza ante estas circunstancias, con la crisis y la transición de un nuevo nacimiento y además la transición de establecer una pareja, va a tener varias dificultades en el proceso. Va a ser complicada su realidad porque van a tener que ir asumiendo los roles que les corresponde y van a incluso dejarse de lado el aspecto del conocimiento como pareja, de la intimidad como pareja, de los valores que van a ir asumiendo como matrimonio. Inicialmente se espera en el ideal de que la pareja se establezca, se case, tenga un tiempo adecuado para que puedan en ese tiempo conocerse a nivel íntimo, conocerse a nivel de comunicación, de valores, de costumbres, de todos esos elementos, hasta que llegan a engranar de una manera más saludable. Pero cuando ellos llegan a concebir previo a su relación de pareja y ya están en gestación, no les da el tiempo de engranar. Y al ritmo que van avanzando en la crianza y en el desarrollo de su hijo, van a tener que ir engranando de la manera como se pueda. Y van a generar ciertas diferencias, ciertos distanciamientos, van a tener ciertos conflictos. eh, Tanto como varón y como mujer van a ir atravesando muchas pruebas. Y es una situación muy crítica el asunto del nacimiento de un pequeño en un contexto de esas categorías. Lo ideal es recomendable, es siempre que se puedan distribuir los roles en la etapa de la crianza y en la etapa del cuidado del niño, y también para las labores dentro del hogar, tratando en lo posible de que pueda ser un espacio equitativo y negociable también en estas actividades. ¿Dónde se negocia esto? Obviamente lo ideal es en la etapa de consejería prematrimonial. Y si no se ha podido hacer una consejería prematrimonial, en consejería es una etapa donde se puede empezar a establecer las negociaciones en base al pastor o al consejero o al psicólogo que les va a hacer la atención. Es donde se debe indagar cómo se están resolviendo las diferencias, las dificultades que involucra el tener un nuevo hijo. Quién lo está cuidando, quién en la noche la atiende, quién le está alimentando, quién le cambia de sopa, quién le cambia de pañal, cómo se están distribuyendo en respecto a los recursos económicos, cómo se distribuyen las tareas del cuidado del niño. Son tareas importantes. Entonces, en esta etapa de lo que va a ser el nacimiento y adopción, es donde van a tener que empezar a también saber gestionar de mejor manera su tiempo y en el espacio donde se pueda tratar de también establecer tiempo de pareja, ¿no? Es un desafío, evidentemente es un desafío, es un ideal además, pero el, el hecho de ir criando a un pequeño involucra pues un trabajo de estrés constante.
Más si el niño es de alta demanda, va a involucrar un proceso de estrés constante. Mm, En algunas circunstancias, los padres aún siguen apoyando a sus hijos que están bajo el cuidado de su nieto, como les mencionaba, y eso por lo menos da cierta ventaja también. Es riesgoso en el hecho de que el suegro o la suegra desautoriza y no permite el desarrollo del nuevo padre y de la nueva madre. Una vez un pastor decía, ¿no? En un nido de abejas no puede haber dos reinas, recomendaba él, de frente que en algunas ocasiones algunas suegras pueden ser muy autoritarias cuando están bajo su mismo techo y no permiten que la esposa de su hijo asuma tal vez ciertas responsabilidades. Recomendación, si es que tal vez tienen la oportunidad de convivir aún bajo el techo de sus suegros, en lo posible, denles la oportunidad de desarrollarse como pareja. ¿A qué se refiere en eso? A que les permitan construir como pareja sus propios hábitos, su propio ritmo de vida, el que sepan cocinarse solo, el que puedan empezar a usarse, el que puedan asumir responsabilidades de costos, de gastos, y en lo posible darles ese espacio de liderazgo a ambos, tanto el liderazgo materno y el liderazgo paterno, porque cuando vivimos bajo el mismo techo y el suegro o la suegra, por ejemplo, en cuestión de disciplina, no permite que le disciplinen al nieto, dice, no me lo vas a gritar. Ese tipo de roces, ese tipo de situaciones van a generar conflicto, no a los suegros, le van a generar conflicto a la pareja. Y si son realmente suegros sabios y prudentes, y quieren todavía seguir apoyando a sus hijos bajo su techo, no es, no es tampoco un delito, ¿verdad? Además, en el contexto latino, como les comentaba, es una realidad. Muchas familias viven en un solo núcleo familiar, en diferentes departamentos, pero en el mismo edificio, o en la misma casa, pero en diferentes cuartos. Y es una realidad contextual latinoamericana. La Biblia habla acerca del separarse de los padres, por tanto el hombre se apartará de su mujer, se apartará de su padre y su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Es una perspectiva bíblica, pero en muchas ocasiones también los padres no permiten esa independencia y eso hace que se atrofie en la pareja el desarrollo de su liderazgo masculino, de su liderazgo femenino, desarrolle su capacidad de instinto materno, su capacidad de instinto masculino paterno, en donde pueda generar su propia iniciativa y creatividad. Cuando los padres siguen sobreprotegiendo a los hijos, más bien están haciendo en algunas circunstancias mucho mal. Cuando en evaluación terapéutica o en consejería se observa estas particularidades, no se tiene que hacer una evaluación correspondiente y recomendaciones también a los suegros, esto inclusive en la etapa de orientación prematrimonial. La manera como yo estructuro, por ejemplo, la orientación prematrimonial son concesiones individuales para el novio, para la novia, luego son sesiones familiares con la familia del suegro, con la familia de la suegra, o bueno, con la familia de la novia, con la familia del novio, sesiones de parejas, en donde también se puedan hacer evaluaciones ya de parejas, pero la realidad es que en el contexto cristiano no se hace mucho de eso, ¿no? No se hace tanta evaluación en consejería prematrimonial. Entonces, el nacimiento involucra un desafío importante. Ahora, al respecto de adopción, en el contexto nacional no hay mucha cultura de adopción, pero sí hay la posibilidad. Entiendo, según me comentaban, que las dificultades al respecto de la adopción no es imposible en el contexto nacional, pero sí asumen ciertas tareas y responsabilidades que debe cumplir quien desea adoptar a un pequeño. Hay orfanatos, hay lugares donde hay niños que han sido abandonados y que aquel padre o la madre que deseasen apoyar y asumir la paternidad o maternidad de uno de estos niños, lo puede hacer, pero igual de la misma forma
involucra responsabilidad, involucra asumir nuevos roles, nuevas tareas, asumir también la realidad de la familia que puede o no oponerse ante una adopción y es una particularidad. Ahora acá, en alguna clase recuerdo que alguien preguntaba, Pastor, ¿qué es de los peshijos? No entra por ese caso en esta categoría de nacimiento y adopción el cuidado de mascotas, puesto a que los perros y los gatos son mascotas, no son hijos. Y es un problema que se va enraizando de a poco dentro de las iglesias, puesto que hay muchas parejas que ya no quieren tener hijos. Si no se crían una mascota, le ponen sopa, algunos incluso quieren bautizarlo. Lo que les comenté, ¿no? Un caso bien particular de un pez hijo que, que he conocido, un caso muy trastornado. Sinceramente ya es un trastorno esto, puesto a que no están casados todavía la pareja, pero han comprado un peso, es su pez hijo, obviamente que tienen planes de, de casarse, según ellos. Le han creado Facebook a su pez hijo, le han creado en cada actividad o campamento, se hacen distintivos algunas iglesias, le hacen el distintivo a su pez hijo. En bodas ha entrado su pez hijo como paje. En algún momento, el punto cúspide de su trastorno, en donde he tenido que yo exhortarles, era en el hecho de que me consultaban si podían bautizar y hacerlo recibir como miembro a su pez hijo. Ya eso era tocar fondo, eso ya es enfermizo, no es saludable. Además de otras conductas, ¿no? Que pagaban pensiones de su pez hijo, en donde había cruzado a otra pesita de la zona y que pagaban pensiones alimenticias de su pesijo para los cachorros de la familia en la cual había cruzado su cachorro. Me ha parecido muy enfermo. No es correcto, no es saludable, ni para la mascota, ni para la familia. No se puede considerar un nacimiento ni una adopción, ni tampoco se puede determinar roles del cuidado. O sea, una mascota trabaja por instintos. Una mascota no requiere pues un espacio en donde tengo que dar su camita, su cuarto, tengo que preocuparme por él. No, es una mascota, va a sobrevivir. Incluso hay circunstancias en donde algunas iglesias tienen conflictos porque algunos hermanos quieren traer sí o sí a su mascota al culto. No sé si han escuchado de esas situaciones. Y la mascota obviamente no es pues un humano, no entiende la prédica, está adaptada para estar en un contexto libre inclusive. Si bien es un animal doméstico, pero aún así requiere, ladra, se mueve, se inquieta. Y hay iglesias que tal vez tienen ese desafío de aceptar a pecejos, y lo digo pecejos, ¿no? Porque así lo dicen, no es que se los deba decir de esa manera, son mascotas, y aceptar a sus mascotas en el contexto de la iglesia, porque el hermano dice, no, es que es mi hijito y lo tengo que cuidar, y le ponen su sopita, le ponen sus zapatitos. No es adecuado, o sea, no es una conducta saludable. Simplemente están vaciando en el animal, en la mascota, sus frustraciones, sus miedos, sus dudas, y es importante resolver también eso, ¿no? Tiene una causa, obviamente, y hay que indagar cuál es el origen de esa situación, de trastornar el asunto de un hijo adecuado, de un hijo humano, y, y transmitir ese cuidado a una mascota, porque tienen la capacidad y la posibilidad de procrear, pero no quieren tener hijos, quieren tener un pez hijo. Notan que a veces suena muy enfermizo, ¿no? No es adecuado. Eh, pero hay así está sucediendo. Yo creo que incluso algunos de ustedes ya deben conocer alguna de estas familias o parejas jóvenes que en vez de tener hijos, tienen sus gatos, sus mascotas, sus pesos, y les dicen, no, es mi hijo, es mi pesijo, es mi gatijo. Y así incluso ya lo han puesto. Tienen sus redes sociales. Es un mundo para analizar también eso. Otra situación de transición y de crisis familiares también es el asunto de la separación y divorcio. Les comentaba que al respecto de la ruptura de las parejas, estadísticamente, según leía en un informe de los notarios de fe pública que
auspician matrimonios y que a la par también eh, evalúan lo que son los divorcios, informan de que la cantidad de divorcios proporcionalmente a la cantidad de matrimonios que se celebran es similar. ¿Qué significa eso? Que el 50% de las bodas que se celebran eh, probablemente lleguen a concluir en divorcio. Es una preocupante realidad. Decía, mi hipótesis personalmente es el hecho de que no se está haciendo una adecuada orientación prematrimonial y las razones por las cuales se casan en muchas ocasiones son por obligación, por una gestación previa, lo hacen por un compromiso moral porque ya han noviado muchos años, lo hacen por una obligación, puesto que ya han tenido intimidad y ahora se sienten culpables, especialmente las señoritas. Y esto se puede ir evaluando desde ya un contexto prematrimonial, pero es una realidad. Lamentablemente es una realidad la separación y el divorcio, y que involucra además todo un amplio proceso para la familia. Involucra desde el proceso inicial en donde la persona va a tomar esa decisión de separarse y divorciarse de su pareja, y esto puede generar todo un procedimiento muy amplio, legal, y además muchos elementos emocionales y psicológicos en los miembros de la familia que van a experimentar acerca de la realidad de esta separación. Probablemente esta separación, repito, los años 3, 10, 30, sucedan en estas etapas de la vida. No es que sea exactamente, pero un aproximado entre estas edades, entre los primeros años, entre los años medios y entre los años finales. Y va a generar inicialmente un gran proceso de dificultad para los niños, si la familia tiene niños. Un divorcio no es una batalla en donde alguno sale ganando y el otro perdiendo. Es una batalla donde literalmente todos van a salir perdiendo. Una vez escuchaba una enseñanza que decía, el estar juntos en el matrimonio es difícil, pero el divorciarse también es difícil. Escoge tu dificultad. El trabajar es difícil. El no trabajar también es difícil. El no tener trabajo, escoge tu dificultad. El estar atravesando una enfermedad es bien difícil. El mantener una adecuada salud, el mantener un adecuado hábito de alimento, es también difícil. Escoge tu dificultad. Entonces, la separación, el divorcio, es un camino difícil. El estar casado, el respetar los votos y compromisos, es un camino difícil también. Involucra esfuerzo, involucra paciencia, involucra fe, confianza en el Señor, confianza en tu pareja, involucra perdonarse, involucra ser perdonado, involucra muchas tareas el estar casado. Pero algunos toman pensando de que el divorcio va a ser el camino mucho más fácil, sin ver la realidad clara que el proceso de su divorcio le va a afectar a él, le va a afectar a su hijo, le va a afectar a su pareja, va a afectar al contexto familiar, a sus suegros, a su familia, si es parte de la iglesia, a la iglesia. No es un elemento que solamente va a ser un aspecto fácil y pasajero de pasar. Es todo un proceso. Y para esa razón es importante hacer entrar en conciencia que si alguna vez alguna pareja viene a consejería y nos dice, pastor, nosotros estamos tomando sinceramente la decisión de separarnos porque ya no nos soportamos, es constantemente un conflicto cada día, no nos amamos, ya se acaba el amor. Es importante hacerse entender de que el proceso de divorcio es difícil, así como que también puede ser difícil el de afirmar sus votos, el volver a unir esa confianza, el volver a perdonarse, el volver a cambiar sus hábitos, el volver a amarse, es difícil también, pero el divorcio igual va a ser difícil. Puesto que un divorcio tiene un impacto emocional y uno tiene que hacer ciertos ajustes psicológicos también. O sea, la separación y el divorcio de una persona
genera en cada uno de los que componen dolor, tristeza, ira, confusión, no solo en el esposo o en la esposa que se está separando, sino también en los hijos, que es la parte más crítica. Todos los hijos que han sufrido la separación de sus padres, no todos, ¿no? Hay algunos que no, por algunos factores también. Y enseguida vamos a mencionar qué factores podrían ser los que podrían ser bíblicos y también adecuados para tomar la decisión de la separación. Pero cuando la separación ocurre por factores que pueden haberse premeditado, por factores que podían haberse anticipado, los hijos siempre van a anhelar que sus padres alguna vez vuelvan, más si son infantes. Es un anhelo que van a querer. Y es triste ver esa realidad. ¿Cuántos niños van llorando a veces en Navidad y piden incluso al Papá Noel que sus papás vuelvan? Piden como regalo de cumpleaños que sus papás se reconcilien. Es hermoso cuando los hijos ven que sus padres se aman. Qué lindo ver esa realidad. Pero es triste cuando los hijos se dan cuenta que sus papás no se aman, se detestan y han decidido separarse. Esos ajustes es algo que van a tener que realizar. Se los puede hacer a través de un apoyo emocional, pueden buscar terapia familiar, pueden buscar algunos recursos en sus comunidades. La iglesia cristiana debería ser un espacio en el cual pueda brindarse este tipo de apoyos acerca de familias. Como digo, hay una amplia proporción de parejas que se están separando. Y en la iglesia regularmente el divorcio no es muy bien aceptado. Peter Machia justo menciona eso. Enseguida vamos a ver qué dice el autor acerca del divorcio. Él dice que uno de sus primeros libros que ha sacado es una puerta llamada divorcio. Y la gente lo acusaba, especialmente el público cristiano, de que él estaba promoviendo el divorcio. Tengo el libro, si no me equivoco, de este sí lo tengo, les voy a pasar, creo que ya está inclusive, donde el autor manifiesta de que no estaba haciendo una apología acerca del divorcio, sino más al contrario, estaba haciendo todo posible para que las parejas no se divorcien. Más o menos es evidentemente esa perspectiva del autor, pero sí da algunas pautas de bajo qué condiciones una pareja podría divorciarse, podría meditar la posibilidad del divorcio. Em, la pareja que se está divorciando requiere pues un apoyo importante de su comunidad. Si bien, hermanos, en algunos contextos eclesiales, un pastor que se divorcia, por ejemplo, en mi denominación, discúlpeme tal vez si hago mucho énfasis de la denominación mía, eh, es la experiencia que tal vez he ido viendo. Hay iglesias que tienen como pautas, como principios, que si el ministro se ha divorciado, le quitan la licencia de la predicación, o sea, no puede predicar más. Muchas denominaciones tienen estas normas internas escritas acerca del divorcio. Creo que puede ser adecuado, ¿no? Puesto que la palabra de Dios mismo menciona que debe ser marido de una sola mujer, como un requisito importante del obispado. Pero eso no involucra de que el hermano o la hermana que antes ejercía el ministerio de la predicación y que ahora se ha separado por diferentes circunstancias, ¿no? Que enseguida las vamos a analizar, no involucra de que él deje de servir. Si bien el ministerio de la predicación de la palabra es un área de servicio dentro de la iglesia muy reconocido socialmente, pero hay otras áreas donde puede seguir sirviendo. Puede servir, quién sabe, como quien limpia las bancas, puede servir como el que atiende en la entrada, puede servir como el que diseña materiales, puede servir como el que quien hace algunas tareas muy particulares dentro de la congregación, porque el servicio es bien importante. El servicio, queridos pastores hermanos, es terapéutico. O sea, aquella persona que está pasando depresión, ansiedad, está pasando crisis familiares, yo siempre recomiendo, invítelos a servir, háganlos servir en algo, denles una tarea para el servicio dentro de la iglesia, porque el servicio al Señor es terapéutico. Nos permite notar una realidad espiritual, nos permite sentirnos útiles a pesar de las crisis que estamos atravesando.
Analicemos un poquito la perspectiva de David Ormachea. Les decía que él ha compuesto un libro que se llama Una eh, puerta llamada Divorcio. Decía que este libro ha sido muy criticado en su momento cuando David Ormachea lo ha sacado, pues a que le acusaban de defender el divorcio dentro de la iglesia. El divorcio no es aceptable, o sea, si analizamos la enseñanza bíblica, Jesús menciona que el divorcio se ha dado a Moisés como carta de divorcio, como la posibilidad de que el hombre pueda repudiar a su mujer. Incluso en el contexto bíblico, el hombre es repudiado por razones bien particulares. ¿Hello? ¿Sí? Pastor Luis. Licenciado, sí, la diferencia entre divorciada y repudiada son dos cosas muy distintas. No es lo mismo. Usted lo está poniendo como si fuera lo mismo. No es lo mismo. La divorciada, ¿no? Claramente dice que por causa de Moisés, ustedes han pedido carta de divorcio, pero la repudiada se refiere a la mujer, ¿no? Por eso cuando hablamos de la parábola de la moneda perdida, que no se predica mucho, ¿no? Ahí claramente nos explica que de las 10 dracmas, ¿no? Una moneda se le ha perdido. O sea, eso es lo que les daban como una dote o herencia a la mujer, que en caso de que sea repudiada, de que sea votada sin carta de divorcio, ella tenga una esperanza de hacer todavía su vida. O sea, es diferente la repudiada y la divorciada. Y luego lo que usted está hablando son el luto, ¿no? Porque hay un tiempo de luto del divorcio, de la separación. Y ese tiempo de luto del divorcio, claro que es más traumático, es más, como le dije, usted sabe, más depresivo, ¿no? Pero también para eso se puede salir, ¿no? O sea, cuando los que hemos salido y los que conocemos todo eso, sabemos la diferencia. Quería decirles, muchas gracias, licenciado. Gracias, Pastor, por el aporte y por la diferenciación. Les mencionaba que entre los principios que David Ormachea menciona en su libro de una puerta llamada divorcio, están los siguientes. Primero, algunos principios o causas para tomar la decisión del divorcio. De acuerdo a la perspectiva del autor, se menciona uno cuando las diferencias realmente son irreconciliables. Les mencionaba un testimonio de una pareja bien interesante, donde habían noviado más de 8 años, se habían casado y ante la situación de ya estando casados, el deseo de ser mamá de la esposa ya era latente, pero ahora la situación que los había llevado a tomar consejería era que el esposo no quería tener hijos, que no anhelaba ni deseaba tener hijos. Y la esposa era parte, o sea, está en su naturaleza, en su maternidad. El desear ser madre está en su instinto. Y si bien, gracias a Dios, el esposo ha cedido finalmente ante esta necesidad, después de haberse reflexionado un poco más y una serie de procesos de consejería, pero si el esposo se hubiera quedado terco en su posición y hubiera dicho, no, yo no quiero, o sea, podemos criar una mascota o amarnos mucho más juntos los dos porque nos amamos, y se hubiera cerrado en su posición, y además también la novia o la esposa se hubiera cerrado en su posición, es este tipo de diferencias irreconciliables en donde se puede considerar el divorcio en el contexto actual. El adulterio igual es una razón donde involucra tal vez igual el analizar la posibilidad del divorcio. Un adúltero, y David Ormachea lo dice así de manera tácita, ¿no? Un adúltero que es encontrado y que tal vez ahora está llorando y pidiendo perdón, no es que realmente ha cambiado en su posición de su corazón. Simplemente es una persona asustada que ha sido encontrada en su delito y que requiere el adúltero un proceso, un seguimiento y un apoyo en su crecimiento, en la fe que tiene,
para alcanzar a la madurez cristiana y ser libre del pecado en el cual él está atravesando. Y sin embargo, si el adúltero no reconoce su pecado, si el adúltero no asume su responsabilidad, obviamente para la pareja que ha sido afectada, le es una razón para tomar una decisión del proceso de divorcio. Otra razón, igual importante, que igual involucra un principio bíblico de la integridad humana, es el asunto del abuso físico y emocional que puede sufrir alguna parte de la pareja para tomar decisión de divorcio. No es adecuado, no es bíblico el hecho de que una persona pueda venir a consejería y hacer la denuncia al pastor, decir, pastor, mi esposo ya va varios años que me golpea, pero esta vez me ha golpeado en exceso, él es muy celoso y ahora estoy mal, tengo la mano rota o tengo el ojo morado, no sé cuál es la circunstancia, y que el pastor en negligencia le diga, bueno hermana, hay que seguir orando, sigamos ayunando, el Señor va a cambiar a tu esposo, y que después de unas cuantas semanas o cuantos meses se encuentre con un feminicidio, gran parte de esa situación es responsabilidad y negligencia del pastor. Es una razón de divorcio. Si bien, hermanos, nosotros tenemos principios bíblicos de comportamiento, como bolivianos también hay normas y leyes que se han establecido para un buen convivir social. Y la agresión física, emocional, psicológica, no es, no es una conducta cristiana. Y nosotros como pastores tenemos que también ser muy cautos, muy correctos en entender los mandamientos bíblicos del cuidado y el amor que el Señor nos tiene, porque el Señor nos establece que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es parte íntegra del mismo mandamiento. Y el asunto de explicar al hermano o a la hermana que está sufriendo agresiones físicas, insultos, maltratos, amenazas, y decirle que solamente orando y ayunando va a cambiar su esposo, no es adecuado. Y de ese tipo de denuncias se ha escuchado una gran cantidad. Confío en que nosotros no estemos cometiendo esa negligencia de aconsejar al esposo o a la esposa que está sufriendo esta circunstancia, solamente eso. Hay normas, hay leyes. Si es necesario hacer la denuncia ante la defensoría, hacer la denuncia ante las instancias correspondientes, no nos hace menos cristianos, no nos hace no compasivos. O sea, la persona seguirá su proceso correspondiente porque ha transgredido una ley, pero el Señor puede seguir perdonando sus pecados, puede cambiar su carácter y puede utilizar esa circunstancia para mejorar su vida y la relación que tiene también con su pareja. Porque si la persona va a pensar que es intocable, que es por ser cristiano, por ser pastor, por ser líder, nadie le va a decir nada, no es correcto. Entonces el autor igual menciona que si ante la circunstancia del abuso físico o emocional, la familia o la pareja toma la decisión de divorcio, es aceptable, es comprensible, es entendible. Y por último, la causa de la deserción. Si alguna de la pareja, y esto dice también Pablo, ¿no? Si su pareja es inconverso, pero consiente vivir con él, adelante. Y con su buena conducta va a ganar al inconverso. Pero si su pareja no quiere vivir con la persona creyente, no estamos obligados a vivir con ellos, no estamos obligados a vivir en esclavitud, dice Pablo. Entonces, es igual una realidad. Si la pareja eh, deserta del matrimonio y no quiere convivir con nosotros, no quiere convivir con el esposo o con la esposa, porque está en adulterio, porque quiere irse a otro lado, porque sus papás le han dicho, por diferentes razones. Y a pesar de todos esos intentos de decirle, pero luchamos por nuestro matrimonio y no lo quiere hacer, entonces es una razón posible de divorcio.
Lo que por lo menos es importante como sugerencias ante el divorcio es uno, inicialmente hay que buscar asesoramiento. Muchas parejas llegan a un punto en donde ya literalmente se ha quebrado la relación y recién piensan buscar apoyo. Debemos hacer una cultura ya interna dentro de nuestras iglesias que ante las dificultades que tengamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, tengamos un espacio en la congregación donde podemos recibir consejería profesional, consejería adecuada, eh, ante las dificultades que están atravesando, porque muchos no buscan consejería porque no la hay, porque no se les ha dado un correcto asesoramiento en su momento, porque probablemente hay el miedo al que dirán, porque tal vez el mismo pastor a veces no es muy cauto con lo que se le llega a decir y promulga de manera muy fácil, porque involucra el olvidar, o sea, cuando llega a consejería y conversábamos de temas delicados, es olvidar o no mencionar. Algunos principios. Uno, el divorcio no debería ser una decisión tomada a la ligera. O sea, el divorcio se lo tiene que tomar de manera muy eh, precisa, de una manera muy meditada en la pareja y con quien esté asesorando también. Em, si bien el divorcio es una experiencia muy dolorosa para todos los cónyuges y también así para los hijos, no involucra que no puedan volver a llegar a un punto de equilibrio a nivel personal, a nivel familiar y a nivel espiritual. Y la iglesia también tiene que tratar de coadyuvar para esa realidad. Eh, muchas congregaciones tal vez no tenemos esa capacidad de recibir al divorciado o a la divorciada. ¿Qué pasa si en la congregación se han divorciado? Probablemente el esposo o la esposa ya va a dejar de asistir, la familia va a seguir intentando participar, pero la mirada prejuiciosa de algunos hermanos, el apartamiento que le van a dar del poder servir y poder liderar, y diferentes normas que a veces ponemos en las congregaciones pueden afectar de alguna manera. Les decía hace rato que no todos los niños les afecta el divorcio. En algunas circunstancias, cuando el niño entiende la realidad, que sus padres realmente no se soportan, que sus padres todo el tiempo es gritar y pelear y maltratarse, insultarse, y desde que se han divorciado ahora están en paz y más tranquilos y ven a su mamá feliz y ven a su papá, quién sabe, de vez en cuando, notan que si bien ahora están separados, pero ha sido una buena decisión. Entonces, si bien el divorcio involucra un proceso de separación, puede ser también la opción para la familia de empezar un nuevo comienzo y hacer algo posible, algo diferente. Porque después de una tormenta suele venir en algunas circunstancias siempre un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Y eso por lo menos al respecto de la separación y el divorcio. Tomémoslo con mucha cautela. Pastor Luis, ¿cómo está? Buenas. Tal vez algún aporte más, por favor. Licenciado, sí, en los niños, en los hijos, todos son afectados, licenciado. Ahora, posiblemente, como usted dice, ¿no? En la familia puede que, pero en el colegio, el bullying que les hacen, o sea, el bullying que les hacen a los hijos separados, o sea, los amigos que tienen, ¿no? Son de padres separados, ¿no? Son hijos que tienen, o sea, casi los aíslan, los discriminan cuando los que tienen sus padres que viven juntos, ¿no? Que los discriminan, los separan a los que son de divorciados. O sea, lamentablemente eso se ve y a los hijos eso sí les afecta. Si estaban con un promedio de 80, 90 en el curso, automáticamente bajan a 20, 30, ¿no? Y volver a recuperar es paulatinamente, porque los hijos pasan el duelo más largo que los padres, porque los padres se pueden recuperar rápido, en 6 meses a un año, el duelo pasa, pero en los niños pasa años, ¿no? O sea, la tristeza con lo que ven, la desesperación que tienen y lamentablemente ven el fracaso en sus padres. Entonces, los niños tardan años en superar el divorcio. Licenciado, gracias. Amén. Es cierto, Pastor Luis. El contexto en el cual tal vez vivimos actualmente
hace que las personas que se divorcian tengan una realidad muy crítica. Sucede que tal vez el colegio, como usted menciona, la familia misma, va generando momentos muy difíciles para la pareja y especialmente para los hijos. Pastora Lisette, buenas. Buenas noches, licenciado. Yo discrepo. Eh, no es en todos los casos, licenciado. Eh, Ahora se ven los colegios muchos papás divorciados. Yo creo que hay que saber manejar el tema del divorcio. Yo vengo de papás divorciados y a mí personalmente, a mí no me afectaba el tema del divorcio de mis papás en lo absoluto. Yo creo que he frenado también mi corazón en algún momento. Yo creo que hace mucho la madre o el padre que se queda con los niños, con los hijos, y tiene la fortaleza para poder avanzar un paso más, ¿no? Ahora, en este tiempo, de 10 matrimonios, 7 son divorciados. Yo creo que ahora hay una normalidad, digamos, pero no es una normalidad que haya niños de papás o mamás solteros, divorciados, y que los niños sí pueden salir adelante. Ahora, yo también discrepo, o sea, depende mucho de la seguridad que te dé tu padre, tu madre o el entorno familiar que uno tenga. Gracias, Pastora Lisette. Cada caso es siempre bien particular. La formación, su propia personalidad, el contexto en el cual vive, la relación espiritual, lo que decíamos, ¿no? El factor espiritual, el factor sobrenatural también va a, por lo menos, facilitar en algunas circunstancias el proceso traumático de lo que involucra el divorcio. O sea, el divorcio, como decíamos, no podemos tomarlo a la ligera. El divorcio es un proceso muy complejo que daña a la familia y no está en los planes divinos. No es algo que Dios lo ha planificado, sino que Dios establece que la familia como núcleo principal de la sociedad, la familia como un elemento principal en donde se va a ir transmitiendo los valores, los principios y la fe, deberían permanecer siempre firme, pero la dureza del corazón del hombre, el pecado del hombre, hace que cometa adulterio, hace que sea agresivo, que daña a la familia, y eso es lo que lleva tal vez a ese proceso tan difícil que daña a toda la familia y también daña a la iglesia. O sea, el daño colateral que involucra el divorcio no solo se queda con los esposos que han decidido separarse, afecta a los hijos, afecta a la familia de ambos, afecta si está en la congregación a la congregación, afecta a todos los que están a su alrededor y sí, también afecta al asunto académico. Eso es comprobable, es evidenciable. Muchos niños en el proceso de divorcio de sus padres suelen tener ciertas consecuencias, ¿no? Desde trastornos nocturnos, enuresis nocturna, suelen hacerse pis, ya siendo un poquito más grandes, suelen tener tesores nocturnos, suelen tener eh, exceso en sus calificaciones, tienen problemas de habilidades sociales, afecta. Por eso el acompañamiento que se tiene que hacer en ese proceso es un ideal. El ideal en un proceso de separación es que los padres puedan ser muy maduros en este proceso. Es un ideal, pero no siempre sucede así. A veces lo vuelven un campo de batalla y los que están ahí en casa son los que van a ir siendo parte de ese campo de batalla. Pastora Shirley, ¿cómo está? Buenas, tal vez un aporte más. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo soy hija de padres divorciados, ¿no? A los 6 años se han divorciado mis padres. Y creo que radica principalmente el problema en un niño en que no puede dar su opinión, no puede decir, ni siquiera extraño a mi papá. Yo me acuerdo, yo le decía, ay, mamá se enojaba conmigo, porque obviamente no estaba molesta con mi papá, pero yo acostumbrada a estar con mi papá, compartir con mi papá, a verlo llegar del trabajo, a compartir, a jugar con él. Y realmente es un golpe duro para un niño cuando se divorcian sus padres y está acostumbrado a uno de los progenitores y ya no lo tiene al lado. Y ese yo creo que es el quiebre emocional
en un niño que ocasiona que baje sus notas. Yo, por ejemplo, según lo que mi misma mamá me cuenta, no quería comer absolutamente nada. Y cuando llegaba mi papá, él me lo traía a veces hot dogs o me lo traía pasteles. Oraba lo que él traía porque estaba con él. En realidad era la compañía lo que a mí me afectaba, ¿no? Y yo pienso que más allá del bullying y todo lo demás, es algo muy interno en cada uno, y como usted decía, es diferente cada situación, ¿no? El apego que haya tenido este niño a su padre, si el padre ya no está, digamos, o la madre, si es la madre que se fue, siempre va a influir bastante y va a crear este quiebre emocional, como usted dice, que se manifiesta de muchas maneras en los niños porque no pueden expresarlo. Tal vez sienten rabia, soledad, impotencia y no pueden expresar esos sentimientos y los expresan de una manera en que se orinan en la cama o se portan agresivos, o a veces lo contrario, ¿no? Se suben y se vuelven más introvertidos, más callados, en sus notas, etcétera. Eso es lo que yo puedo dar mi opinión. Amén. Es cierto, pastora, es realmente un evento muy crítico que se hace cada vez más cotidiano, tristemente. Y hay que buscar propuestas, o sea, hay que tratar de hacer algo para que no suceda tan cotidiano. Hay que fortalecer mucho más las relaciones desde el noviazgo, desde los primeros años del matrimonio. Por eso mi propuesta, por lo menos, y mi hipótesis es el hecho de no tenemos una adecuada enseñanza prematrimonial de lo que involucra el matrimonio y lo hacemos muy a la ligera el casar a las personas. Simplemente tienen un amor romántico, están un par de años ya románticos y bueno, hay que leerles un poquito de Génesis, un poquito de Efesios, un poquito de Cantares y a casarlos ya, sin explicarles la realidad económica, cómo administrar finanzas, cómo el asunto de su intimidad, planificación familiar, cómo hacer el asunto de su fe, cómo hacer los tiempos devocionales en pareja, de tantos elementos que se deberían introducir como un paquete previo hacia su matrimonio. Pastor Jimmy, ¿qué opinas tú al respecto? Buenas noches, licenciado, buenos compañeros. Bueno, yo quería preguntar, ¿no? Bueno, en mi posición que me ha tocado, siempre, no sé por qué me toca estar en lugares bien extremos, ¿no? Y yo veo muchos casos de situaciones, digamos, bien extremas, porque normalmente voy a predicar a familias que a veces no son cristianas, ¿no? Y también, pero esto pasa dentro del ámbito cristiano y tengo una duda, digamos, ¿no? Me ha tocado ir a visitar, digamos, a familias donde están muy mal y a veces estamos entre tres pastores de diferentes congregaciones porque un familiar de la familia afectada nos invita de golpe a varios, ¿no? Para que hagamos una visita y demos consejería. En el caso de violencia familiar, ¿no? Yo al principio no sabía qué decir o cómo responder cuando la afectada o el afectado, porque se dan ambos casos muchas veces, estamos en un mundo muy roto a veces, en el que, digamos, ya la está matando, digamos, el tipo, brazos rotos, huesos quebrados, ¿no? Y veía ambas posturas en esas situaciones, que algunos pastores apoyan el divorcio, otros no, ¿no? Pero la triste realidad es que a veces cuando se mantiene una relación tan tóxica, a veces el hijo se vuelve como el papá y la hija se vuelve sumisa como la mamá y repitan la historia una y otra vez. Y es difícil a veces. Mi pregunta es, ¿cómo les ayudamos a esas personas que pese a que se da la situación donde hay una violencia extrema, no quieren alejarse de esa pareja? Tienen la excusa, ¿no? Mi hijo necesita un papá, mi hija necesita una mamá, pero tristemente no es el mejor ejemplo de papá, de mamá, y como le digo, digamos, ya lo he visto personalmente y también hay estadísticas de estudios que se ha hecho que tristemente cuando el hijo crece en un hogar donde hay violencia familiar, tiende el hijo a volverse un violento. La mamá no quiere eso, quiere que el hijo tenga un papá, no es que no, quiere lo mejor, pero no es la situación, pero se pone varias paredes, varias excusas, ¿no? Ahora, esa es mi pregunta, digamos, ¿cómo le sacamos a esa persona? ¿Cómo le ayudamos? Porque viendo varios videos que he visto para ayudar a esas personas, porque no sabía del tema, los psicólogos dicen que realmente no pueden solitos salir, o sea, nunca van a aceptar salir de una relación tóxica, siempre necesitan ayuda de un entorno, de alguien que denuncie. Y esa era mi pregunta, digamos, ¿cómo se le ayuda a esa persona desde un punto de vista cristiano? Porque los videos que yo he visto son más
de ámbito psicológico secular, digamos, ¿no? Se podría decir. Y en ese sentido, la iglesia, alguna vez alguien me ha hecho la pregunta, un pastor, otro pastor me ha dicho, ¿tú qué harías? ¿Le denuncias a este tipo o no? ¿Tu iglesia qué dice, digamos? ¿Qué hacemos, digamos, no? Como le digo, es ir a visitas donde estamos tres, cuatro pastores de diferentes iglesias tratando de ayudar a estas situaciones que a veces no solo es violencia familiar, digamos, violencia física, ¿no? También hay violencia psicológica, ¿no? Que es peor, a veces el hermano es pastor, a veces de una iglesia pues impone psicológicamente, los manipula a sus hijos, a su esposa, y viven torturados psicológicamente, heridos, lastimados terriblemente porque el hombre es, digamos, alguien autoritario y tampoco quieren salir de la relación, que sería lo más saludable, pienso yo, pero también a veces no podemos decidir por ellos. Entonces, que mi pregunta es esa, ¿qué postura tenemos? ¿Qué soluciones damos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo les ayudamos a que se den de cuenta de la situación? ¿Cómo solucionamos el tema de divorcio? Pues ahorita se está hablando, hay muchos que dicen que sí, otros que no, que hay bullying, que no hay bullying, pero a veces es, como digo, yo hablo desde el punto de vista, desde el caso en el que es necesario realmente, o sea, si no los va a matar, digamos, en un caso extremo, o si no los está deformando su carácter por el chantaje emocional que siempre les hace, sea el varón o la mujer. Esa sería mi duda, licenciado. Gracias por el espacio. Bueno, Pastor Jimmy, te comparto mi posición, ¿no? Uno sí es parte de mi iglesia y yo soy el pastor y viene en una visita o viene en consejería y el esposo o la esposa me hace a mí la denuncia de las agresiones físicas, psicológicas que está sufriendo por su pareja. Yo siempre me pongo fuerte y le advierto al esposo o a la esposa y le hago de acuerdo las normas y las leyes que están escritas y que si vuelve a tocar a la persona, vuelve a tocar al esposo o a la esposa, yo voy a ser parte y testigo de la denuncia a quien corresponda, a la autoridad que corresponda. Ese es un primer paso. Uno, para que entienda que el agresivo sepa que sus actividades, el hecho que cumple, el hecho que hace, tiene consecuencias y que siempre va a haber autoridades. Yo como pastor soy su autoridad, un policía hay una autoridad, un juez hay una autoridad, siempre va a haber autoridades que le van a poner límites y es lo que necesita un agresor, alguien que le ponga límites. Y como pastores, nosotros podemos ser un elemento inicial y preventivo para esos límites. Si el agresor todavía sigue en su conducta, y obviamente hay que decirle al quien está siendo agredido, a la quien está siendo agredida, que tiene que acudir inmediatamente a mi persona para nosotros proceder. Y esto no involucra falta de amor, queridos pastores. O sea, no es porque nosotros somos compasivos y amorosos, no tenemos que denunciar, no. Porque somos compasivos, porque somos amorosos, porque creemos en la misericordia y el amor que Cristo nos ha derramado, que no nos ha llamado a esclavitud, hay que ser fuertes y apoyar en el proceso de denuncia. Pero ahí, por si acaso, no deberíamos dejarlo a la ligera tampoco. O sea, si seguimos en ese proceso de denuncia, involucra también un proceso largo y extendido para la persona, porque ahora, como tú mencionabas, Pastor Jimmy, la persona que ha ido sufriendo agresión durante mucho tiempo genera pues un síndrome, es el síndrome de Estocolmo, que es el de me he enamorado de mi agresor y he generado una dependencia emocional con mi agresor. Y ahora que no está mi agresor, no sé qué voy a hacer. No voy a poder hacer nada más. Entonces ahí involucra ayudarle a la familia a que la persona que tiene ese síndrome de dependencia emocional, un síndrome de Estocolmo, pueda salir de esa condición. Y ahí es donde aplica también la psicología, ¿no? Donde podemos aplicar también el asunto de la psicología. Desde el plano espiritual, no debemos olvidar el factor sobrenatural. El factor sobrenatural es el apoyo que nosotros tenemos en la oración, en ayuno. No ignoremos la eficacia del poder de la oración y el ayuno en todo este proceso, para restaurar a la familia, para empoderar al varón o a la mujer que ha sido agredido, para empoderar a la iglesia también para que pueda ser un espacio adecuado para poder recibir a este tipo de víctimas. Y tengo un proyecto, a ver, yo, bueno, en clase siempre voy dando ideas, ¿no? De algunas ideas que algún dato alguien puede ejecutar.
que pueden ser proyectos muy bonitos. Un proyecto que yo les sugiero, que a ver si alguien se anima a realizar, es generar iglesias saludables. Han visto que hay unos logos hechos en Bolivia, ¿no? Ponen a ciertos productos, loguito, ¡pa!, hecho en Bolivia, que tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para hacer producto hecho en Bolivia. No solo es que hayas hecho, que seas un producto hecho en Bolivia, no, tienes que cumplir ciertas normas, ciertos requisitos que te pide la organización para que tenga el loguito hecho en Bolivia. Asimismo, me gustaría que en algún instante creemos nosotros iglesias saludables, iglesias donde sean espacios seguros para personas que han sufrido abuso, para personas que han sufrido maltrato físico emocional, para personas que han sufrido o están saliendo de adicciones, que tengan un loguito de iglesia segura. O sea, en esta iglesia hay personal capacitado que va a ayudarte, va a apoyarte en todo tu proceso y que es adecuado. Porque, digamos, yo puedo decir, vengan a mi iglesia, pero en mi iglesia, quién sabe, voy a atender un caso, pero luego van a venir 100, 20, 100, 30, 40, 50, casi 100 casos, y yo no voy a poder atender a todos. O sea, quiero que tal vez, y además mi iglesia es en una zona alejada y la otra familia vive en Cochabamba, vive en otro lugar, no voy a poder atender. Entonces, tener una organización de iglesias seguras nos va a facilitar a nosotros que si algún dato nosotros recibimos a personas agredidas por consejería, todo, puedo decir, mira, por tu zona que hay una iglesia segura, anda a este lugar, te van a atender. Por ahí más o menos el proceso. Pastor Juan dice, yo como cristiana veo a mi padre no creyente está agrediendo duramente y físicamente a mi madre. Como hijo, ¿cómo debería ser mi reacción? Delicada situación, ¿no? Como hijos, en el hecho de si vemos a nuestros padres que se supone que son cristianos y que están viviendo en una condición de agresión y de dificultad. Uno, como hijos, creo que debemos entender de que los padres que viven en un contexto de agresión no es que nacen así. O sea, una persona agresiva ha vivido agresión a lo largo de su vida y ahora simplemente estás replicando todo ese dolor y frustración que ha vivido en su infancia, en su juventud y adolescencia, y ahora lo estás replicando en su contexto familiar. A no ser que sea una persona antisocial, el agresivo, en muchas circunstancias tiene un ciclo. El ciclo de la agresión es agredo, lastimo a la persona, pido perdón, me siento culpable, pido perdón, reconciliamos y otra vez hay un factor desencadenante, agredo, me siento culpable, pido perdón, nos reconciliamos y ese es el ciclo de la violencia. Y el violento evidentemente tiene remordimiento de lo que está sucediendo, porque finalmente si no sea un caso psicopático, eh, tiene pues un niño interior que igual está sufriendo. Si tienen un pastor con autoridad, creo que va a ser prudente como hijo acudir inicialmente al pastor con autoridad para pedirle una visita o para pedir una consejería familiar y que esté al tanto de toda esta situación. Y si el pastor con autoridad es un hombre sabio, es un hombre de Dios, va a asimilar toda esta situación de la mejor manera. Pero ahí la pregunta, ¿no? ¿Tendremos pastores sabios, prudentes, con autoridad en nuestras congregaciones? Eso ya es otra historia. Como les digo, hay muchos pastores que lo único que hacen para la familia es decir, bueno, hermanos, oraremos, ya, discúlpense, oraremos, hermanos. Y ahí terminó. Y una vez que sale el pastor, el marido va a decir, ya ves, ¿para qué le has traído al pastor? ¿Qué es lo que me has hecho ver mal? Mira lo que ahora están diciendo y va a volver otra vez al ciclo de agresión. Bueno, pobre que le digas otra vez al pastor que me digas, yo te voy a golpear, te voy a matar, ¿sí? Y miren que eso sucede cuando el pastor tal vez no va a asumir de la manera adecuada esa realidad de la agresión. Es delicado el asunto. Gracias, pastor, por la pregunta. Pastor Luis, tal vez para ir terminando ya en esta noche. Gracias, licenciado. Evidentemente este es un tema muy Delicado, ¿no? conflictivo, ¿no? Delicado. Pero para eso tenemos la ley 348, ¿no? La ley que claramente que cualquier varón que con solamente empujarle a la mujer ya es detenido, ya tiene pena punitiva. O sea, cuando no conocemos nuestros derechos, obviamente podemos llegar a ser golpeados, pero cuando conocemos nuestros derechos, yo os recomiendo a la primera agresión física denunciarlo, ¿no? Personalmente yo muchas veces les llevo y les digo, aquí se denuncia, usted puede denunciarlo, puede ser como un antecedente para él, ¿no? Y
no solamente la oración, porque ya ha habido un caso, y hay varios de ahorita, cuando un pastor le aconseja, hay que orar, hermana, hay que orar, y cuando ya hay una tentativa de asesinato, la policía investiga y dice, ¿a quién usted ha contado más antes? Al pastor, que venga el pastor como testigo, no como testigo, entra como cómplice de la agresión. Entonces muchos no quieren meterse por eso, no, es que bueno, me van a poner como cómplice, no. O sea, hay que tener pantalones y pastores que tengan pantalones bien puestos para también darse la oportunidad de leer, si no es abogado, leer un poquito y decir, ya, aquí hay que denunciarlo y aquí hay que llevarlo. Muchas gracias, licenciado. Amén, pastor. Es cierto, pastor, la tarea pastoral realmente es una gran responsabilidad que el Señor nos ha dado y no podemos tomar a la ligera ante las circunstancias que nos vengan a denunciar a nosotros como pastores. Finalmente, si han llegado a nosotros es porque han visto en nosotros una esperanza de solución, una esperanza de salida, una esperanza de tranquilidad y correspondamos a ese llamado que el Señor nos ha dado. Bueno, pastores, vamos a ir a descansar y yo sé que es tardecita y mañana también tenemos que tener nuestras actividades. Gracias por su comprensión, que descansen muy bien, que el Señor los bendiga. Muy buenas noches, hasta el día de mañana otra vez. Bendiciones. Mañana normal en nuestro horario correspondiente.